para el cambio. Así que adelante, bienvenido hermano Roberto, todo el tiempo es suyo, así que nosotros vamos a estar atentos a lo que usted nos pueda compartir. Bienvenido Muy hermano. bien, muchas gracias, hermana Jimena. Saludo ahí a mis hermanos que están presentes, mis hermanas. Un gusto de saludarles nuevamente. Estoy muy contento de que estemos reunidos en este espacio. Primero que todo, pedirles disculpas porque he participado poco de las reuniones y muchas veces tiene que ver un poquito con el trabajo. Les cuento, mi nombre es Roberto. Yo trabajo como médico en un consultorio, en la atención primaria de salud. A veces me toca atender el servicio de urgencia y en la casa tengo una hermosa familia con una esposa que cocina muy rico, gracias a Dios, y con dos lindas niñas, una niña más grande de 3 años y medio y una niña más pequeña de 1 año 4 meses. También nosotros vivimos, gracias a Dios, con mis suegros, aquí en la comuna de Curarrehue. Es una comuna que está en la 9ª región de la Araucanía y que está retirada del sector más, más poblado. Es una comuna bastante con escasa cantidad de habitantes, tiene 8.000 habitantes. Sin embargo, tiene una dimensión territorial bastante amplia y está cercana, colinda con la frontera con Argentina. Quizás la comuna de Curarrehue es poco conocida por su nombre, pero está muy cerca de Pucón, que es más conocido. Por ahí veo que mis hermanos me hacen así, mis hermanos de la Araucanía también. Sí, somos de Temuco, cerca de Temuco. Cerca de Temuco vivimos nosotros. Conocemos todo para allá. Estamos cerca, estamos cerca. Sí. Pero Mm. mi hermana Virginia, mi hermana Rosa, yo creo, mi hermana Gloria, que veo por ahí, mi hermana Silvia, mi hermana Jimena, mi hermano Jorge, yo creo que ellos son de Santiago, de otros lados, ¿cierto? Bueno, también fue un agrado grande compartir con ustedes en el curso de Light. Muy lindo, la verdad es que, ¿qué les puedo decir yo? En realidad, eh, yo llevo 5 años trabajando en el área de la medicina y sin embargo el curso me enseñó muchísimo. Quizá por ahí conocía algunas temáticas de lo que hablaron el doctor Pacheta, el doctor Jean-Pierre, porque ellos hablaron temas de enfermedad, pero todo lo que tiene que ver con temas de salud muchas veces también es ajeno a la formación de un profesional médico. Básicamente a nosotros nos forman para conocer la enfermedad y tratar la enfermedad. Lamentablemente, redundamos en la medicina medicamentosa, lamentablemente. Y al pasar de los años, les contaba con estos 5 años de corta experiencia que llevamos, me he dado cuenta que prácticamente uno funciona como un técnico dispensador de medicamentos, a menos que incorpore dentro de su enfrentamiento terapéutico un enfrentamiento integral, holístico, que contemple salud mental y salud espiritual. Sin embargo, la salud mental y la salud espiritual no forma parte profunda en nuestro currículum de formación. Por lo tanto, muchas de las cosas o sea, en realidad, cuando me tocó salir a trabajar, me sentí bien desnudo para poder enfrentar situaciones de índole mental y espiritual. Eh, Básicamente espiritual, yo estaba cero, completamente desnudo, porque cuando comencé a trabajar hace 5 años, ni siquiera yo conocía a Dios. Con esto les quiero contar que, bueno, yo conozco a Dios y soy adventista hace 3 años. Casi vamos a cumplir ahora los 3 años. Somos bastante nuevitos en la fe cristiana adventista y por eso en realidad yo creo que
que también tengo mucho, quizás probablemente mucho más que aprender de ustedes, mis hermanos. Y en esta hora, bueno, la hermana Jimena también con mucho gusto me invitó a participar de esta reunión y gracias a Dios también aquí estamos contando con la compañía a la distancia de mi esposa. Ella se está encargando de las niñas. Hubiera gustado también estar aquí conmigo participando. Sin embargo, ella está al cargo de las niñas y está al cargo también del invernadero, porque gracias a Dios este año comenzamos con un proyecto de invernadero para poder llevar a cabo también la vida que Dios quiere que llevemos, vivir de forma más natural y ver que eso también tiene frutos importantes para nuestra salud. Bueno, el tema que queremos compartir hoy día se basa mucho en la experiencia personal que me toca vivir sentado frente a cada persona que busca una orientación de salud. Y la verdad es que muchas veces las enfermedades son muy distintas, pero siempre nos hemos podido dar cuenta que en la génesis o en la causa de las enfermedades, y bueno, la verdad es que esto también lo estamos aprendiendo ahora último con mayor profundidad, al igual que ustedes, mis hermanos, por todo lo que aprendemos de los cursos de salud, es que generalmente, y probablemente la mayoría de las veces, en la raíz de la enfermedad hay algún tipo de hábito que nosotros desarrollamos que está involucrado con esa enfermedad. Entonces, la mayoría de las veces nosotros llevamos una forma de vivir, ya sea en nuestra vida física, en nuestra vida de alimentación, en nuestra vida de relaciones sociales, en nuestra vida de pensamientos, en nuestra vida de salud espiritual, en nuestros hábitos que hemos desarrollado desde nuestra infancia, que se forjaron en el seno de nuestra familia, y hábitos que también, formas de vida que se han ido modelando por el lugar donde vivimos, por nuestra cultura, por nuestra situación, incluso socioeconómica, el lugar, según con las personas cercanas que tenemos en nuestra casa y también en nuestro vecindario, quizá, en nuestro alrededor, y los estímulos medioambientales también determinan un factor importante en cómo nosotros llevamos nuestra vida, un estilo de vida. Y muchas veces, probablemente como conversábamos, la mayoría de las veces, va a ser alguno de estos factores que está generando o que está en el seno de la génesis de la enfermedad. Y por eso muchos del enfrentamiento terapéutico que desarrollamos en el box o en la sala de atención incluye visualizar el estilo de vida de la persona que consulta y poder negociar un cambio, un cambio en el estilo de vida. Yo se los cuento desde la perspectiva de que me toca diariamente, y gracias a Dios, trabajar, pero a la vez disfrutar de este tipo de escenarios, de este tipo de situaciones. Sin embargo, yo sé que cada uno de nosotros, como lo hemos aprendido en el curso Light, y como ya uno lo va repasando y se lo va aprendiendo medio de memoria, ¿no? El espíritu de profecía en los testimonios para la iglesia, en el tomo 7, ¿cierto? La página todavía no me la aprendo de memoria, pero dice que en este mundo hoy en día está lleno de personas enfermas como si fuera un hospital, y la mayoría muere solo por desconocimiento de las leyes de Dios y por las leyes del funcionamiento normal de nuestro organismo. Muchos. Y no solo mueren, sino que mueren sin haber conocido la bendita esperanza de salvación que nos entrega la gracia de Jesús.
Por lo tanto, el Espíritu de Dios me invitó a proponer este tema para que pudiéramos socializarlo y para que lo pudiéramos hacer un tema personal. Usted, mi amigo, usted, mi amiga, pueda hacer este tema suyo, porque básicamente usted y yo estamos llamados a ser misioneros médicos en el lugar donde estamos puestos, donde Dios nos puso. Y por lo tanto, usted y yo cumple el mismo rol que Jesús cuando él se enfrentaba a una persona con dolencia, ya sea física, ya sea mental, ya sea espiritual. Y muchas veces el enfrentamiento va a ser el mismo y no necesita ser usted, mi hermano, mi hermana querida, médico, haber sido formado en la universidad como médico para tener este dilema, ¿no? Este dilema de poder visualizar un estilo de vida y poder colaborar para la transición hacia un nuevo estilo de vida. Sin embargo, una de las grandes dificultades que vamos a tener es poder consensuar o poder estimular o poder dialogar o poder negociar un cambio. Y el proceso de cambio es muy complejo, muy complejo. Por eso es es muy lindo tema para que podamos socializar y verdaderamente presentar muy superficialmente, por lo extenso y por lo global, porque este tema toca áreas de toda nuestra vida. Por eso, antes de que podamos, bueno, darle más curso al tema, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración para que sea nuestro Dios, nuestro altísimo Señor, quien pueda usarnos, al igual que mi amigo Jorge lo ha usado también ahí como un instrumento. También nos puede usar como instrumento para entregar un mensaje y nos ayude a comprenderlo. Les agradecería, hermanos, que me acompañen en la oración. Amoroso y buen Dios, gracias, Señor, te damos por esta reunión. Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites ser usados, Señor, por ti para entregar un mensaje. Te pido, Señor, que tú puedas poner tus palabras, Señor, en mi boca y que tú puedas ayudarnos, Señor, a estar también concentrados para tratar de comprender este tema bastante amplio y que tu Espíritu también, Señor, nos ayude a comprenderlo, a discernirlo y a integrarlo en nuestra vida, Señor, para poder usarlo en nuestra práctica diaria. Confiamos, Señor, en tus promesas de amor. Pedimos, Señor, una dosis, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos todo sin mérito, Señor, solo por la gracia y el amor, Señor, de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, yo les decía que llevo poco tiempo de adventista, llevo poco tiempo de conocer a Dios y también poco tiempo en la práctica médica, 5 años, y de esos 5 años, 3 años habiendo conocido a Dios. Sin embargo, Dios nos ha ido también enseñando a través del estudio de su palabra, a través del estudio del espíritu de profecía y tantas herramientas que Él ha puesto, ¿no? Que podemos nosotros ir usando. Y antes de comenzar, les quiero mostrar un libro del cual vamos a sacar varias de las ideas que queremos conversar. Se llama Así de Simple. Es un libro que está en la biblioteca ACES, en la página de ACES Chile. Es un libro muy bonito, escrito por un psiquiatra, y que habla sobre un poco de salud mental y vida espiritual, y cómo nosotros podemos enfocar este tema de la motivación. Bueno,
también por ahí tenemos para recomendar el libro de la hermana Elena de White, Mente, Carácter y Personalidad. La verdad de las cosas, como les contaba, yo creo que todos lo vemos en nuestra experiencia personal primero y también en nuestra experiencia diaria cuando conversamos. Porque siempre comprendo que nosotros aquí estamos conversando en un círculo donde probablemente la mayoría nos identificamos con la fe cristiana y especialmente adventista del séptimo día y de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto, cada interacción social que nosotros tenemos la vamos pretendiendo un poquito dirigir, ¿cierto?, hacia poder entregar un mensaje. Y por lo tanto, eso está en la base de cada una de nuestras decisiones. Sin embargo, uno de los desafíos que nos plantea la hermana Elena en su espíritu de profecía, en el libro que habíamos comentado, es que estamos llamados a ser misioneros médicos, misioneros médicos. Y la verdad de las cosas es que por ahí todo lo que hicimos y estudiamos en el curso Light nos ayudó a qué cosa, eh, a ir tomando un rol, a comprender de que nosotros debemos partir con ese cambio para poder ser testigos de los beneficios de ese cambio y para comenzar un proceso a través del cual nosotros vayamos evaluando nuestro diario vivir y asemejarlo a un diario vivir que pueda honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es comprender que la motivación la tenemos que encontrar también nosotros primero. La motivación para hacer los cambios necesarios, que van a permitir algo muy importante. Van a permitir que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Entonces, les quiero contar una experiencia, bueno, algunas experiencias en realidad en cuanto a la práctica diaria, ¿no? Resulta que mi padre, él tiene todas las enfermedades que puede un hombre tener sin morir claramente. Él tiene mucha enfermedad. Y eso es una condición que se está dando hoy en día cada vez más. Miren, hoy en día el servicio de salud a nosotros nos está pidiendo que cambiemos nuestra modalidad de atención en la atención primaria de salud. Antes o hasta ahora se estaba terminando de atender por programas. El programa de salud cardiovascular, programa de salud respiratorio, programa de salud de artrosis, programa de salud de cáncer. ¿Y por qué? Porque muchas veces las personas tenemos o tienen una de estas enfermedades. Sin embargo, hoy en día hay personas que tienen muchas enfermedades de todos los sistemas orgánicos. Y eso hoy en día se está llamando multimorbilidad, o sea, enfermedades de múltiples sistemas. Entonces, hoy en día nos piden que hagamos atenciones integrales o atenciones globales. Bueno, le cuento, mi padre por ahí tiene la diabetes, la hipertensión, tiene el colesterol elevado, tiene el sobrepeso, la obesidad, tiene el hipotiroidismo, tiene la gota, tuvo el infarto, tuvo la trombosis del cerebro, tiene el tabaquismo y por ahí si es que se me va quedando alguna. Entonces, resulta que yo lo vi a él ahora hace muy poquito, hace unas 2 semanas, y yo le conté, bueno, le conté que estábamos haciendo con mi familia algunos cambios en la salud y todo a raíz del curso Light de Orígenes, y estábamos implementando algunos cambios en nuestra familia y que nos estaban haciendo muy bien. Y nos estábamos sintiendo bastante mejor en realidad, de muchas situaciones que estábamos presentando.
Y resulta que mi papá me decía, ¿sabes qué, hijo? Esas cosas que tú me dices, esa alimentación, por ejemplo, me gustaría mucho llevarla. Yo siento que me harían muy bien. Pero, me dijo, si yo empezara con esa alimentación, ¿al cuánto tiempo yo ya más o menos podría darme unas vacaciones? Entonces, lo que podemos ver es algo más o menos, bueno, es muy real, ¿cierto? Solo que él es incluso un poquito cómico. Y a veces, bueno, él lo dijo, a veces se piensa o a veces se vive, pero resulta que los cambios no son fáciles. Y, y yo le dije, mira, papito, en realidad lo que pasa es que si tú tienes una motivación para hacer un cambio, entonces básicamente es muy probable que tú no quieras vacaciones porque el cambio que estás haciendo lo estás haciendo por una motivación, lo estás haciendo por un propósito, lo estás haciendo por un fin. Y bueno, se quedó pensando. Después ya comenzamos a hablar de otras cosas y se diluyó un poco el tema. Mi papá no cree en Dios, él es antiguo adherente a la masonería, él cree en otras cosas y es muy difícil ha sido para mí muy difícil, un gran desafío más bien, poder tener un impacto positivo en él a través de las palabras. Sin embargo, la oración y el testimonio personal han trabajado mejor. Así que por ahí también vamos encontrando la firmeza en la práctica diaria de lo que está escrito. Les quiero contar otra situación. Uno de estos días, hace poco, hace unas 2 semanas también, o 3 semanas, estaba conversando con una persona, con una paciente, mujer, en la consulta, en una posta rural, y resulta que la persona, la señora, tenía una carga de enfermedad muy grande, tenía muchas enfermedades, y me dijo que quería tener mejor salud. Entonces, pensando ya con todo este bagaje, ¿no? Que ya tenemos todo un entrenamiento del curso Light, yo le dije, mire, yo le puedo ayudar a tener una, una forma de vivir que le ayude a tener una mejor salud, una restauración de su enfermedad y que le pueda ayudar a vivir mejor hasta que Dios la llame al descanso, si así Dios lo permite. Yo le pregunté, ¿a usted le gustaría eso? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, pero claro, doctor, me gustaría muchísimo. Esto es lo que yo quiero. Entonces yo le dije, ya, perfecto, eso está muy bien. Pero le pregunté, dígame en realidad, ¿por qué quiere usted este cambio? ¿Por qué quiere usted estar sana? Y me dijo, bueno, a mí me gustaría estar sana porque me gustaría estar bien para mis nietos. Me gustaría estar bien para mis nietas también. Me gustaría estar bien para mis hijos, mis hijas y para mi marido y también para mí. Me gustaría estar bien. Excelente, le dije yo. Muy, muy buenas motivaciones. Entonces, yo le dije, pero mire, ni Dios lo quiera, pero supongamos que ni Dios lo quiera, le diagnostican a usted una enfermedad, por ejemplo, un cáncer terminal, y el médico que la ve le dice que tiene una esperanza de vida de 3 meses. Si le dijeran eso, ¿usted seguiría teniendo un estilo de vida así muy sano o usted ya se daría los gustos, todos los gustos que usted quisiera? Entonces lo pensó y me dijo, doctor, ahí me daría los gustos que yo quisiera. Entonces,
le dije, en realidad lo que sucede es que nosotros no sabemos cuándo vamos a ser llamados al descanso. Por lo tanto, la motivación que nosotros tengamos para hacer el cambio tiene que ser una motivación inquebrantable. Tiene que ser una motivación que nos ayude a llevar un estilo de vida sana y que sea independiente de lo que sucede en nuestra vida. Una motivación que sea tan fuerte que nos ayude a pararnos con firmeza y, y permitir que nuestro estilo de vida no solo nos lleve hacia salud y restauración, sino que además nuestro estilo de vida nos lleve hacia el paso siguiente, que sea la testificación. Que cada persona pueda ver en nosotros un cambio que le ha hecho sentir bien y que da comentario y que nosotros podamos decir por qué lo hacemos. Bueno, entonces, resulta que necesitamos comprender algunos conceptos de cómo funciona la resistencia al cambio. Nosotros tenemos básicamente un sistema de salud física, que son todos nuestros órganos físicos. Tenemos un sistema de salud mental, ¿cierto? Donde tenemos nuestros pensamientos, donde tenemos también nuestros sentimientos, donde tenemos nuestra vida social. Y también tenemos un sistema de vida espiritual. Y cuando uno piensa en las capacidades o las capacidades espirituales, puede ser que a veces nos imaginemos, y bueno, si no somos adventistas, especialmente podemos pensar que las capacidades espirituales son cosas etéreas, son cosas que no podemos tocar o que quizás nunca vamos a llegar a desarrollar. Sin embargo, la verdad de las cosas es que nuestras facultades espirituales corresponden a nuestras facultades, que a veces se confunden porque da la impresión que son las mismas facultades mentales. Sin embargo, hay la diferencia es que nuestras facultades espirituales son aquellas que son las facultades más elevadas, son aquellas que permiten que reflejemos más directamente la imagen de Dios. Por eso también se le llama nuestra naturaleza espiritual aquello que más nos hace semejantes a Dios. ¿Se acuerdan? En Génesis dice, hagamos al hombre, a la humanidad, básicamente, a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios en su naturaleza es espiritual, nosotros también tenemos una naturaleza espiritual porque tenemos una semejanza con Él. Y nuestra naturaleza espiritual se ve radicada principalmente en 4 aspectos. Primero es el razonamiento. Es decir, nuestra capacidad para pensar con respecto a un tema, para sopesar las evidencias, para sacar conclusiones. Nuestra capacidad para determinar una causa y un efecto. Si nosotros, por ejemplo, y yo creo que lo comprendemos, pero por ejemplificar, si nosotros vamos a un hospital y vemos pasar a una señora con un traje azul, nosotros vamos a razonar y vamos a comprender que ella probablemente es enfermera, porque habitualmente en nuestro país las enfermeras se visten de azul. Entonces, esa es una de las capacidades que forman parte de nuestra naturaleza espiritual, y es el razonamiento.
todos nosotros probablemente lo comprendemos bien en su definición. Y una segunda capacidad o naturaleza espiritual que tenemos es nuestra conciencia. El ser consciente de que nosotros estamos aquí, de que estamos conversando, de que estamos escuchando, de que el día está en la hora que estamos, ¿cierto? Pero también nuestra conciencia por ahí es nuestra voz interior, ¿cierto? Cada vez que enfrentamos a un dilema, y nosotros enfrentamos muchos dilemas a lo largo del día, nosotros escuchamos la voz de nuestra conciencia y muchas veces escuchamos una voz que nos habla en positivo y otra voz que nos habla en negativo. Sin ir más lejos, nosotros generalmente escuchamos la voz de nuestra conciencia cuando nos enfrentamos a una tentación, por ejemplo. Una parte de nuestro cuerpo nos dice que cedamos ante la tentación, sea cual sea, y cada uno lo puede palpar en su propia vida, y otra voz nos dice que resistamos a la tentación. Entonces nosotros tenemos conciencia y nosotros podemos ver la conciencia ahí en un pasaje de la Biblia, ¿cierto? Que está en Mateo 6:22. Lo podemos buscar y si gustan también lo podemos leer. En Mateo 6:22 dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que tu ojo es todo tu cuerpo, estará lleno de luz. Entonces nosotros, por ahí se menciona a la conciencia, ¿no? Porque dice la lámpara del cuerpo, lo que le da luz, lo que toma conocimiento. Dice es el ojo, pero sabemos que no son nuestros ojos de afuera, ¿cierto? Es nuestro ojo, es lo que vemos con nuestro otro ojo interior, que es nuestra conciencia. Y nosotros sabemos que si vemos bajo una conciencia o un prisma negativo, vamos a tener una experiencia de vida distinta, probablemente con más sufrimiento y dolor, como consecuencia, que si tenemos un prisma de conciencia positivo, o básicamente un paradigma o una cosmovisión bíblica, como lo estamos estudiando esta semana en nuestra escuela sabática. Y también nosotros podemos, en nuestra conciencia, tenemos la facultad de escuchar la voz de Dios. Muchas veces sentimos una vocecita que nos dice qué es lo que nosotros deberíamos hacer para obedecer a Dios. Eso es parte de nuestra naturaleza espiritual que está en la conciencia. Tenemos un tercer punto de nuestra función en nuestras facultades mentales, que es la adoración. Todo lo que nosotros, básicamente, la adoración, ¿cómo la podemos comprender? Nosotros podemos irnos a la Biblia, al libro de 2 de Corintios. En esta oportunidad le voy a pedir a mi hermano Jorge González que me ayude a leer el libro de 2 de Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 18, si fuera posible, tan amable mi hermano. Jorgito se levantó un ratito, lo leo yo, su esposa. Muy bien, perfecto, muchas gracias. 3, ¿cuánto? 18. 2 Corintios 3:18. Ya. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Amén.
Muchas gracias. Entonces, la adoración es algo que nosotros hacemos diariamente. A veces puede ser que haya una persona que diga que no adora nada. Sin embargo, aquello a lo cual le está dedicando más tiempo o a lo cual está más enlazado o encadenado, podríamos decir, es aquello a lo cual adora. Y este pasaje bíblico nos dice que nosotros vamos siendo transformados por la adoración. Entonces debemos comprender que una de las facultades de nuestra naturaleza espiritual es que la adoración a nosotros nos va transformando, dice ahí, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, debemos también comprender que así como el razonamiento y la conciencia la debemos aplicar, debemos ser muy celosos con nuestra adoración. Nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestro actuar debe reflejar que estamos permanentemente conectados y visualizando como por espejo, dice, la gloria del Señor para poder ser transformados por su Espíritu. Y el cuarto elemento de las facultades o de nuestra naturaleza espiritual es el juicio. Eso también nos asemeja a Dios. Así como Dios emite juicios, nosotros también emitimos juicios muchas veces, y la verdad de las cosas es que mientras más emitimos juicios, puede ser que lo estemos haciendo y nos esté haciendo daño, o a veces emitimos juicios y que nos hacen bien. Entonces, cada una de estas facultades, estas facultades espirituales, debemos tener mucho cuidado de aplicarlas correctamente para que puedan ayudarnos a, primero, ser transformados a la imagen de Dios, segundo, enfocarnos en cumplir la misión, y tercero, en no tropezar ni ser piedra de tropiezo. Vamos a darnos cuenta de que el razonamiento y la conciencia nos ayudan a tomar el juicio. Ahí tenemos una relación quizás media matemática, media aritmética. Razonamiento más conciencia debiera ser juicio. Si yo soy consciente de que algo está sucediendo en mi vida y hago un razonamiento para determinar que es algo bueno, y mi juicio es que es algo bueno, entonces es donde viene el quinto elemento, que es la voluntad. Y la voluntad es una de las características que Dios nos dio desde que fuimos creados en el Edén, y que radica básicamente en que Dios nos permitió tomar nuestras decisiones. Nos permitió decidir voluntariamente si nosotros le queremos obedecer o le queremos desobedecer. Y el problema grande es que muchas veces nosotros no tenemos el control de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no la hemos aprendido a controlar, o la hemos malcriado, podríamos decir. Ahora, antes de poder seguir, hermana Jimena, le quiero preguntar cómo estamos de tiempo. Usted me dice cómo son los tiempos. ¿Hasta qué hora o cuánto tiempo más nosotros podemos seguir conversando? Hermano Roberto, nosotros generalmente terminamos a las 20 horas, porque después hay algunos hermanos que están en un seminario y dejamos unos minutitos para las consultas. Así que ya son las 20:01. Así que yo creo que estaríamos entrando en las dudas y consultas de algunos hermanos o hermanos que quisieran hacerle a usted, doctor. Perfecto. Que termine, antes de que doctor. Está bueno, está muy bueno que termine. Está muy bueno, ¿no? Que termine. Lo importante, Está bueno. Lo importante es que sí. Que termine nomás y quedamos con... Tan bueno, doctor, el tema, que de verdad da gusto escucharlo.
no sé, ojalá pudiese seguir. Sí, Sí, lo que lo que pasa, podemos hacer divi- también es hacer una segunda parte, porque este es Ay, un qué tema, bueno. como yo le contaba, que es un tema amplio y, sí, súper bien. y la verdad Gracias, que gracias. Excelente. necesitamos comprenderlo bien, porque si no lo comprendemos bien, básicamente es como que no lo escuchamos. Es que es Claro. muy importante, muy, llega mucho. Sí, hermano, Digamos, ¿sabe por qué? Yo le decía, es muy buena idea de que tal vez lo hagamos una segunda etapa del tema porque es maravilloso. Que el hermano Jorge, que es de multimedia, está participando, él que está a cargo del Zoom, de otro programa que comienza a las 20 horas. Nosotras No, podemos estar disculpe, aquí hermana, no hay escuchándolo. ningún problema, ¿eh? Si quieren continuar. Ah, ya, ¿sí? porque como la vez anterior me dijo, hermana, tenemos que terminar No, pero justo a la hora. no, pero fue esa vez. Ah, ok. Entonces, El sigamos, pastor Entonces, po. te- hermano Jorge, Muy bien, Más que entonces todo vamos lo a que le seguir. Amén. Igualmente. Entonces estábamos en voluntad, ¿cierto? A veces nuestra voluntad es débil. Bueno, voluntad más conciencia igual juicio. el razonamiento más conciencia igual Igual, O sea, juicio. Igual voluntad. racionamiento más conciencia igual juicio, sí. Y viene Claro. la voluntad. Y claro, entonces en nuestro cerebro nosotros tomamos conciencia de algo que está ocurriendo en nuestra vida o, bueno, lo queremos aplicar primero en nosotros, ¿cierto? Después, a medida que lo podemos aplicar en nosotros, nosotros podemos asistir a una persona que también está pasando por alguna dificultad. Nosotros tomamos conciencia de un problema y luego hacemos un razonamiento al respecto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se da el problema? Quizá, ¿por qué Dios permite que este problema esté ocurriendo en mi vida? ¿Qué debo hacer? Por ahí, ¿cierto? Conjugamos con la adoración. Debemos nosotros conjugarnos con la adoración. Necesitamos recurrir a la Biblia y buscar el pasaje bíblico en el cual Jesús nos habla en su palabra para que nosotros podamos actuar de la manera correcta. Y Se cortó. No. No, ahí se le perdón, cortó. creo que se había interrumpido. Muy bien. Sí, Eh, ahí se Está muteado el tenemos doctor. razonamiento más conciencia, tomamos un juicio, conjugamos la adoración. Ahí debiéramos nosotros tomar una decisión voluntaria, o sea, aplicar la voluntad, hacer aquello que nuestro proceso consciente y razonable y juicioso ha estimado que es lo mejor hacer. Sin embargo, a veces encontramos, y la mayoría de las veces encontramos que nuestra fuerza de voluntad, ¿cómo es? ¿Es débil o es fuerte? Nos encontramos que nuestra fuerza de voluntad es muy débil. Yo hablo por mí, pero quizá mis hermanos, mis hermanas lo comparten, porque yo digo muy débil porque, bueno, es la verdad. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Uno también se quiere mostrar que es fuerte ante el mundo, ¿no? No te preocupes si yo hago mis cosas solo, yo hago mis cosas sola, estoy bien y yo me las puedo. Y así es como, así mismo también vamos, de alguna forma podríamos decir, choqueando hacia adelante aquello que no logramos hasta que nuestro obstáculo nos derriba a nosotros y terminamos con una gran carga de un peso de ansiedad, angustia, estrés, por no poder hacer cambios. Sí. Y se va complicando el asunto en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que comprender que nuestra voluntad es casi que como un músculo, ¿no? Es algo que solamente se va a desarrollar en la medida que la usemos.
Y nuestra voluntad puede ser aplicada para mal, como puede ser aplicada para bien, así como cualquiera de nuestras facultades y naturaleza espiritual. Tenemos que comprender que nuestra voluntad puede obedecer a nuestra naturaleza espiritual, es decir, nuestra voluntad puede llevar a ejecutar aquellas cosas que mi naturaleza espiritual conjugó. La voluntad puede responder al proceso de razonamiento, al proceso de conciencia, puede responder al proceso de juicio, puede responder en conjugación con la adoración. Sin embargo, si nuestro proceso cognitivo no está bien jerarquizado, no está bien ordenado, no está puesto todo conforme a lo que está dispuesto para que nosotros podamos reflejar la verdadera naturaleza e imagen y semejanza de Dios a la cual fuimos hechos, finalmente nuestra voluntad, en vez de guiarse por nuestras facultades cognitivas superiores, que se llaman estas también, puede ser que nuestra voluntad esté más sujeta y más obediente a nuestras facultades más bien inferiores. ¿Y cuáles están dentro de nuestras facultades inferiores? Y estas son las ideas que vamos a terminar de conversar el día de hoy. Tenemos, como dijimos, en nuestra naturaleza mental, ¿de acuerdo? Naturaleza física, naturaleza mental, naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza espiritual, razonamiento, conciencia, juicio, adoración, pero la quinta podríamos decir que es la culminación porque es la voluntad, es con lo que vamos a hacer las cosas. Y si nuestra voluntad no le hace caso a nuestra naturaleza espiritual, le hace caso a nuestra naturaleza más bien mental. Y en nuestra mente están los pensamientos y están los sentimientos. Y dentro de nuestros pensamientos, vamos primero a ver los pensamientos. En nuestros pensamientos tenemos nuestras creencias, tenemos nuestros valores, tenemos nuestros conceptos morales y también tenemos nuestra imaginación. Entonces, por ahí, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo escribió en una de sus epístolas que nuestra forma de pensar también debe estar sujeta a la voluntad de Dios? Tenemos que pensar en todo aquello que es justo, en todo aquello que es digno de alabanza, en no todo aquello que es honroso, en todo aquello que agrada a Dios. Sin embargo, a veces nuestros pensamientos y dentro de nuestros pensamientos, lo vamos a repetir nuevamente, dentro de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros conceptos morales, nuestra imaginación a veces se aleja de la correcta y sana adoración a Dios. Y, ¿cierto? Nosotros básicamente partimos todos así. Quizá nosotros en este camino adventista, en este camino cristiano, en este camino de fe, en este camino de trabajo misionero, quizá estamos aprendiendo a corregir algunos de los aspectos de nuestros pensamientos. Idealmente, Dios permita que así sea y que cada día mejoremos. Sin embargo, tenemos que ir quitando mucho de nuestras antiguas creencias, nuestros antiguos valores, nuestros antiguos conceptos morales, nuestras antiguas imaginaciones. Y muchas veces, ¿cierto? Por ahí nuestra voluntad va a reaccionar con más fuerza a nuestros pensamientos que no están, podríamos decirlo de alguna manera, santificados. Por ejemplo, aquí en Curarrehue, y como yo creo que también en todo Chile, pero aquí en Curarrehue yo creo que me da la impresión de que es mucho más por un factor cultural
étnico, se come mucha carne. Y entonces hay una creencia de que de que a las personas, para hacerles en el gusto y regocijarlas y atenderles bien, hay que darles carne. Lo vemos en las celebraciones tradicionales, étnicas, o en la cultura popular, cuando, por ejemplo, acá cuando hay un funeral, a la persona hay que matar un animal y servirlo. Y la persona tiene que comer la carne, tiene que comerla, y si la persona no se come la carne, incluso se la tiene que llevar en una bolsa o en una mochila. ¿Por qué? Porque se ve feo que la persona no coma. Entonces, vemos viendo cómo creencias, ¿cierto? Culturas, nos forjan un pensamiento que es muy fuerte a la hora de determinar nuestra voluntad. Por ejemplo, el clásico episodio de una persona en la consulta que dice, pero doctor, ¿cómo quiere usted que yo deje de comer la carne? Por poner un ejemplo, se repite la carne. ¿Cómo quiere que yo deje de comer la carne si yo no como carne? Es como que no como. Porque en mi vida, toda mi vida yo he comido todos los días carne. Y si no como carne, es como que no como. Entonces, esa creencia, ese pensamiento es muy fuerte y toma la fuerza de la voluntad y a la persona le impide hacer el cambio. ¿Por qué? Porque toda su vida ha comido carne. Entonces, por ahí también tenemos el hábito basado también muchas veces en la creencia de que la carne es un alimento muy sano para comer. Hay personas que piensan que la carne es muy necesaria y que si no comemos carne nos podemos desnutrir y que nos pueden venir las enfermedades. Eso es una creencia muy arraigada. Las proteínas. Entonces nos damos cuenta, exacto. La gente Hay personas que piensan que tienen que comer las proteínas de la carne. Animales. Sí. Exacto, de la carne de los animales. Entonces nos damos cuenta cómo los pensamientos, ya cuando vamos conversando con una persona, ya vamos siendo capaces de ir visualizando por qué la persona no logra controlar su voluntad. Porque puede ser que en su pensamiento hay una creencia muy enraizada de que lo que está haciendo sí está bien. Por lo tanto, su proceso de juicio le dice que está bien, sin embargo, no está así, no es bien. Entonces tenemos que nosotros por ahí ir aplicando todos estos conocimientos para, con sutileza, con amor y cariño, con amistad, ¿cierto? Primero con amistad y primero respondiendo a la necesidad, poder ir entregando información que ayude a ir cambiando, por ejemplo, el pensamiento que tiene tomado el poder de la voluntad. Pero hablamos de que dentro de las facultades mentales también habían otras cosas que podían tomar la voluntad o debilitar la voluntad, como los sentimientos. Por ahí tenemos dentro de los sentimientos el establecimiento de las relaciones y los afectos. Entonces resulta que, por ejemplo, si una persona fuma, ¿cierto? Dice que me ha sucedido muchas veces encontrarme con personas que dicen, doctor, si para mí el cigarro no es un vicio, hay muchas veces que yo lo he dejado hasta como por un año y después vuelvo a fumar. Pero la verdad de las cosas, yo le he preguntado, ¿por qué volvió a fumar? Bueno, la verdad es que me dice, pasé una etapa muy difícil de mi vida y me angustié mucho y necesitaba algo que me quite la angustia. Entonces por ahí vemos que los sentimientos, los afectos que están dentro de los sentimientos también mueven. Por ahí tenemos, por ejemplo, la percepción del hambre. Si yo tengo hambre, sin lugar a dudas, el hambre va a
tomar mi voluntad me va a movilizar y me va a llevar a comer algo. Y si yo tengo hambre más ansiedad y angustia, probablemente ni siquiera va a pasar por mi conciencia el tener una alimentación que agrade a Dios. Entonces vemos que es importante tener claro que los sentimientos y los pensamientos muchas veces son los que dominan nuestra voluntad. Sin embargo, necesitamos hacer un proceso de conciencia, de razonamiento, de juicio, principalmente también adoración sana, ponernos de manera a adorar bien a nuestro Dios para la honra y la gloria de su nombre, para poder tomar con voluntad la decisión correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detrás de cada decisión que nosotros tomamos en nuestro diario vivir, si me levanto, no me levanto, si me ducho, si no me ducho, si me lavo los dientes, no me lavo los dientes, si como esto, si como aquello, si voy donde una persona y la saludo o no voy y no la saludo, si pienso en aquel pasado que me atormenta o si no lo pienso, si me pongo triste por aquello que me hicieron ayer o en vez de eso alabo a mi Señor con una canción en la mañana, si me levanto temprano para hacer mi devocional personal, si no lo hago, si le doy el tiempo para mi reunión con mi familia, si no me doy el tiempo para la reunión con mi familia, si soy consciente para decir cosas lindas a mi esposa, a mi esposo, si pongo cuidado en no decir palabras que sean hirientes, si estoy poniendo adecuada atención para escuchar bien a la persona que me está hablando y en vez de no estar pensando en mis propios pensamientos, no estar escuchando mis propios pensamientos todo el día, nosotros estamos tomando decisiones que están sujetas a voluntad, pero esa voluntad a veces discurre en hacerle caso a la naturaleza, nuestra naturaleza espiritual o a nuestra naturaleza mental. Y bueno, por ahí vamos a cerrar un poco con el caso nuevamente, ¿cierto? De mi padre, que él, como les contaba, tenía, a ver, no de mi padre, sino que con el caso de otro paciente, que él me decía, mire doctor, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Yo, por ejemplo, dejé el azúcar. Yo ya al té, al café, yo ya no le echo ni una cucharada de azúcar. Pero si me ponen un pastelito adelante, yo ahí caigo al tiro. Entonces, ahí su voluntad estaba discurriendo, porque por ahí hacía un proceso de conciencia, decía, bueno, el azúcar me hace mal. El razonamiento era que, o sea, la conciencia era que le habían informado que no era bueno comer el azúcar. El razonamiento fue que él quería estar bien, quería cuidarse, quería bajar de peso. Por lo tanto, su juicio fue que tenía que dejar de consumir el azúcar. Y, bueno, su adoración no cambió. Su adoración siguió siendo a la gratificación personal. Por lo tanto, su voluntad a veces iba a favor y a veces en contra. A nosotros todos nos gustaría poder tener el control, la fuerza de voluntad de hacer todos aquellos cambios que sea necesario hacer en mi vida para poder honrar y glorificar el nombre de mi Dios, porque somos adventistas. Entonces, vamos a dejar este tema aquí, pero la idea es que podamos, yo creo que este tema nos sirvió como introducción para que podamos en la próxima oportunidad ya darle mayor reflexión al cómo lograr conquistar esa motivación para el cambio, esa fuerza que me va a mover para dominar los pensamientos, para dominar cada cosa, nosotros la hagamos y al hacerla podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Porque por ahí está escrito, ya sea lo que comas, ya sea lo que bebas,
o ya sea lo que sea que hagas, hazlo para la honra y la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, ese ha sido el mensaje que traemos para hoy. Sabemos que nos queda una parte importante para que podamos compartir. Si Dios permite, quizás lo podemos hacer en la próxima reunión, si nos dan el tiempo. Y espero que tampoco haya sido tanta información que no podamos procesarla.